tardes, muchachos. Primero les voy a hablar a los de Puerto del Río. Buenas tardes. Les voy a dar una mala noticia. No sé si es mala o buena. Pero la profesora Adriana está incapacitada, entonces ella no les va a dar la clase hoy. Entonces me pidió el favor de que por favor se conectaran y vieran la clase mía. Obviamente pues los que quieran quedar, se quedan y ven la clase. Lo que yo voy a trabajar hoy es análisis y trazo de curvas, que creo que la profesora Adriana también iba a trabajar eso. Entonces vamos a repasar un poquito lo que se había visto y vamos a aplicar todo lo que ya se trabajó, que son ¿qué? Asíntotas verticales, horizontales, continuidad de funciones, obviamente pues dominio y rango de la función, que eso también se va a trabajar, y vamos a ver cómo se traza una curva teniendo todos esos datos. Bueno, profe, muy buenas tardes entonces. Buenas tardes. Entonces ya me imagino que los que se queden pues espero que participen y que bueno, ojalá les guste la clase. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Lo primero voy a hacer, digamos, un repaso así como muy general. Quiero que me digan qué han trabajado ustedes, como para hasta dónde llegaron con la profesora Adriana, como para saber si sí tenemos los temas todos iguales. Puerto Berrío ya trabajaron todo lo que es el criterio de la primera y la segunda derivada. Criterios de... Pues lo último que tengo yo aquí, no sé, tal vez me haya perdido una clase, lo último que tengo yo aquí es concavidad y puntos de inflexión. Eso, entonces ya debieron haber pasado puntos de crecimiento y decrecimiento de funciones. ¿Listo? Entonces, como para empezar, vamos a hacer un repasito. Vamos a hacer un repaso como de cómo hallar los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los intervalos de concavidad. X igual a una función Listo. Empecemos con una funcioncita, digamos, sencilla, f de x igual a x a la 3 más 2x menos 5, y me dicen qué es lo que debemos hacer primero. Se desconectó acá. Perdón, ¿me repites? A veces escucho nada. Pues primero llamo la derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? Pero queda una raíz cuadrada negativa al despejar x, al igualar la cero en la derivada. Una raíz cuadrada.
Profe. Hola. Primero derivemos. ¿Cuánto es la derivada de esta función? No se ve nada. 3x a la 2 más 2. De igualamos a 0. Y de ahí queda x igual a la raíz cuadrada de menos 2 tercios, que es una raíz negativa. X. Bueno. Sí. O sea que, ¿qué significa eso? Dada esta función, ¿qué significa eso? Vamos a interpretar. ¿Qué pasa si esta función no la puedo igualar a 0? ¿Qué es lo que no estoy hallando ahí o qué es lo que no puedo obtener? Bueno, pero yo sí puedo decir algo. ¿Qué pasa con esta función? ¿Cuál es el signo de esta función? Esta función es como positiva, negativa, hay intervalos en los cuales se vuelva positiva y después negativa. Esta función siempre va a ser positiva, mayor. Esta función siempre es positiva. Entonces, ¿qué pasa con esta función? Va a crecer, profe. Siempre es creciente, ¿cierto? En este caso, digamos que ahí cometí un error. Entonces, cambiemos la función. X a la 3 menos 2x más 5. Yo creo que esta sí nos va a dar. Entonces en esta función digamos que no hay nada que hacer, por lo menos para los de Caucasia les repito. En esta función cuando la derivamos obtenemos que nos da una expresión de este tipo. 3x a la 2 más 2 igual a 0. 3 es un número positivo y x a la 2 también siempre va a ser positivo. Y 2 pues obviamente es positivo. Entonces siempre que tenemos esta presión para cualquier valor de x, eso va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Que la función f de x igual a x a la 3 más 2x menos 5 es una función creciente en todo su dominio. O sea, no hay puntos en donde la función me cambie de sentido. Listo, entonces hagamos lo mismo pero para esta función. Entonces primero hallamos los puntos críticos, ¿cierto? Para eso hallamos la derivada de la función, que es 3x a la 2 menos 2, y la igualamos a 0. ¿Cuáles son las raíces de esa ecuación? Ese sí ya lo podemos despejar. Es de 2 tercios. Entonces me queda x igual a, aquí tenemos 3x a la 2 igual a 2 y x a la 2 igual a 2 tercios. Entonces de acá obtenemos x1 igual a menos raíz de 2 tercios y x2 igual a raíz de 2 tercios. Esos son dos números positivos. Dos números que me determinan cuántos intervalos. Este es positivo y este es negativo. Recuerden que siempre que yo saco raíz cuadrada tengo que tener en cuenta el negativo y el positivo. Entonces cuando soluciono esta ecuación obtengo dos raíces. ¿Cuáles son los intervalos que obtenemos? Caucasia. ¿Cuáles son los intervalos que sacamos? Dígalo usted. Desde menos infinito hasta menos raíz cuadrada de 2 tercios. Aquí tengo menos raíz cuadrada de 2 tercios. Por aquí tengo a raíz cuadrada de 2 tercios. 2 tercios hasta la raíz cuadrada de 2 tercios. Entonces acá me queda menos infinito, coma La infinito.
De ahí va de la negativa hasta la positiva, que sería menos raíz cuadrada de 2 tercios hasta raíz cuadrada de 2 tercios. Exacto. Y me queda por último raíz cuadrada de 2 tercios, coma, más infinito, ¿cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3 intervalos donde vamos a evaluar qué va a pasar con la derivada. En este intervalo, ¿cómo es f' de x? Mayor que 0, pues. Mayor que 0. En este intervalo, Negativo. entonces tenemos f' de x menor que 0 y acá Positivo. f' de x mayor que 0. ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué está pasando con f en este intervalo? Gracias. Es creciente, ¿cierto? Entonces vamos a denotarlo con esta flechita para decir que f está creciendo ahí. En este intervalo f decrece y en este intervalo la función vuelve a crecer, ¿cierto? Entonces tenemos la función crece, llega al punto donde se hace 0, bueno, no se hace 0, la derivada se hace 0, eso me indica que va a cambiar de crecimiento y aquí empieza a decrecer. ¿Qué significa eso con este punto de acá? Ese es un máximo relativo. Está creciendo y empieza a decrecer, entonces es un máximo relativo. Y este punto de acá, si este es un máximo relativo, este es un ¿qué? Mínimo relativo. Mínimo relativo. Entonces tenemos intervalos de crecimiento. ¿Cuáles son los intervalos de crecimiento? Entonces los intervalos donde la función es creciente son el intervalo menos infinito, coma menos raíz de 2 tercios y el intervalo raíz de 2 tercios, coma más infinito. Y los intervalos de decrecimiento bueno, solamente hay uno que es el intervalo menos raíz de 2 tercios, coma raíz de 2 tercios. Entonces, mínimo relativo es ¿cuál? ¿Cuál es el mínimo relativo de la función? De menos raíz de 2 tercios hasta la raíz de 2 tercios. No, ese es el intervalo de crecimiento. Pero entonces estamos mirando cuál es el mínimo relativo. El mínimo relativo es el punto de la gráfica de la función. Recuerden que ese punto lo tomamos es dentro de la gráfica. Entonces, si yo tengo una gráfica de la función cualquiera, ¿cuál es el mínimo relativo? Entonces serían como los puntos donde la función está decreciendo y empieza a crecer. Este es el punto f de x. El que llamo mínimo relativo es el punto sobre la gráfica de la función. Y este de acá sería f de x2, por decirlo así, que sería el máximo relativo de la función. ¿Listo? Es f de x. No el punto que está acá abajo en el dominio, sino el punto que está sobre la gráfica de la función. Entonces, el mínimo relativo, ¿quién sería? ¿F de quién? Dijimos que cuáles eran los mínimos. El mínimo es cuando la función va decreciendo, o sea que era raíz de 2 tercios, ¿cierto? Porque la función va decreciendo y empieza a crecer. Entonces, evalúo mi función en raíz de 2 tercios. Entonces, es f de raíz de 2 tercios. ¿Cuánto da la función evaluada en ese punto? ¿Cuánto da la función evaluada en raíz de 2 tercios? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Da 1, me da 1.
Entonces cojo, me queda raíz de 2/3 a la 3 menos 2 por raíz de 2/3 más 5. ¿Cuánto da eso? Lo evalúo es en la función original, no en la derivada. Recuerden que el que me da el f es la función original. Este simplemente me indica cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para determinar cuál es el máximo o mínimo relativo, lo evalúo dentro de mi función original, que es esta de acá. ¿Cuánto les da esa operación? ¿No hay calculadoras? ¿Cuánto da esto? Sí, son 3.9. Entonces dejémoslo expresado y ustedes lo hacen. Y el máximo relativo va a ser f de menos 3.9. ¿Cuánto da esto? 3.9. 3 o 6. 3.9. Y f de menos raíz de 2/3. Esto es todo dentro de la raíz. Al revés. Menos 0.08. Tiene micrófono apagado, profe. El micrófono está prendido. ¿Cuánto da esto? 6.08. Miren que efectivamente este valor es mayor que este. Entonces esto nos está indicando tenemos buenas las operaciones. Si decimos que este es máximo, tiene que ser mayor al mínimo. Ahora les hago otra pregunta con respecto a esta función. Bueno, intervalos de concavidad. Para hallar los intervalos de concavidad, ¿qué hacemos? No, fallamos la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada de esa función? 6x. Entonces hallo la segunda derivada, f2' de x, que me da Que es igual a 0. Cuando 6x, ¿cierto? Entonces lo igualo a 0, me da x igual a 0. Entonces, ¿qué intervalos obtengo ahí? está 0 y de 0 hasta más. Entonces obtengo los intervalos menos infinito, coma 0 y 0 más infinito.
¿Qué pasa con f de 2' en este intervalo? Negativo. Es negativa. Y acá es positiva, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que en ese intervalo, ¿cómo es la función? Profe, una es cóncava hacia abajo y la otra es cóncava hacia arriba. Eso. ¿Cuándo es cóncava hacia abajo y cuándo es cóncava hacia arriba? Hombre, cuando la segunda derivada es menor que 0 es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es menor que 0, es cóncava hacia abajo, o sea que esto lo denotamos así. Y cuando es cóncava hacia arriba, lo denotamos hacia así, ¿cierto? ¿Tiene puntos de inflexión? Sí. ¿Cuál será el punto de inflexión ahí? Y un posible punto de inflexión podría ser 0. No, pruébalo, marica. Entonces, ¿es posible punto de inflexión o es un punto de inflexión? ¿Cómo hago para determinar si es punto de inflexión o no? Profe, tiene que graficar para saber si la función es continua o discontinua. Si es discontinua, hay inflexión más no hay un punto de inflexión. Tengo necesidad de decir si la función es continua o no en 0. ¿Cómo es esta función en 0? ¿Continua o discontinua? Es continua, profe. Entonces es un punto de inflexión. Esta función es continua en todo lo reales, ¿cierto? Entonces, pues, obviamente en particular en 0. O sea que f de 0 existe. O sea que ¿cuál es el punto de inflexión? Entonces el punto de inflexión es x igual a 0. Ahora les pregunto, ¿esta función tiene asíntotas? ¿Cómo es el comportamiento de esta función en el infinito? Pues si yo hago x arbitrariamente grande, si tomo, digamos, x igual a menos 1000, ¿para dónde se irá esa función? Arriba. ¿Hacia dónde? ¿Cómo hago para escribir eso? Entonces vamos a mirar cómo es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, y por otro lado el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x. ¿Cuánto dan esos dos límites? Aquí me queda el límite cuando x tiende a más infinito de... Pues los dos no tienden al infinito. A más o menos infinito, porque hay veces que yo tomo el límite cuando va a más infinito, se me puede ir a menos infinito, ¿cierto? O se me puede ir al mismo más infinito, y lo mismo pasa con el menos. Entonces esta se va para ¿dónde? ¿Para más infinito o para menos infinito? ¿Cómo es un número negativo elevado a la 3? Negativo. Negativo, o sea que esto se va para ¿dónde? Para menos infinito. Y esta. Ay, perdón, para más infinito. Esta, positivo me da positivo. ¿Y el negativo? En términos infinitos. Exacto. Entonces este me da menos infinito. Cuando lo tomo positivo, aquí tengo un número positivo elevado a la 3, sigue siendo positivo. Y obviamente el cubo es mayor que multiplicado por 2, ¿o no? Miren que acá, en el caso más malo pues que yo pueda tener es que x esté entre 0 y 1. Cuando x está entre 0 y 1, esto de acá me da negativo, ¿cierto? Y esto también me da negativo. Pero esto de acá va a ser ¿quién? Esto es mayor que estas dos expresiones. Entonces esto se me va a ir para más infinito. Y lo mismo va a suceder acá.
si estoy tomando un número negativo acá, esto acá me da positivo, pero esto es más grande que estas dos cosas, entonces por eso se me va para menos infinito. Listo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Que más o menos cómo puede quedar. ¿Será que con esos datos que yo tengo puedo hacer la gráfica de la función? ¿Cómo quedará? Vamos a ver cómo nos queda esa gráfica. Entonces lo que hacemos es el plano cartesiano. Por aquí tenemos X y esto sería Y, ¿cierto? ¿Qué ponemos? Los puntos que me dicen la concavidad. Raíz de 2/3 es más o menos ¿cuánto? La calculadora, ¿cuánto es eso más o menos? ¿Cuánto es raíz de 2/3? 0. ¿Cuánto? 108. Entonces, si por acá tenemos a 1, el punto que queremos es más o menos por acá. Esto es menos raíz de 2/3. Y por acá ponemos a raíz de 2/3. Entonces, en el intervalo menos infinito, miren que por acá estoy con los negativos y por acá estoy con los positivos. Ya dijimos, cuando yo tengo un valor muy grande de X, ¿cómo es el valor de Y? También muy grande, ¿cierto? O sea que la gráfica de la función viene por acá abajo, eso está por acá abajo, ¿cierto? Y además me dicen que la función está ¿cómo? Está creciendo. Es lo que nos están diciendo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Miren la cosa. Cuando yo estoy desde menos infinito hasta menos raíz de 2/3, la función está creciendo. ¿Qué significa eso? Que yo voy hacia arriba con la función. Digamos que llego hasta acá. ¿Qué pasa en este punto? En este punto la derivada se hace ¿cómo? Decrece. Empieza a decrecer, o sea que aquí hay un punto donde la derivada se hace 0. O sea que aquí hay una asíntota vertical, ¿o no? Desde menos 2/3. ¿Qué pasa en este punto? En este punto la función empieza a decrecer. ¿Hasta dónde? Hasta raíz de 2/3. Entonces digamos que la función me decrece hasta que llego a este punto de acá. Y en raíz de 2/3 la derivada se me vuelve a hacer 0. Y a partir de este punto la función empieza a crecer nuevamente. ¿Listo? Y la función se me va a seguir yendo hasta más infinito. O sea, siempre que vaya creciendo, estos puntos se van a hacer cada vez más grandes. Entonces la gráfica de la función queda más o menos así. Miren que cuáles eran los puntos de ¿cuál es el punto de inflexión? Miren que en 0 dijimos que cuando X era igual a 0 la función me cambiaba de concavidad. Vamos a ver si nos dan lo que estábamos diciendo. Dijimos desde menos infinito hasta 0 la función era cóncava. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Miren que digamos que la gráfica no me quedó muy bien hecha, pero si lo miramos hasta 0, la concavidad de esta función es hacia abajo. Y desde 0 hasta acá, la función ya me está cambiando de concavidad, ya está mirando hacia arriba. O sea que la gráfica queda más o menos así. Es un bosquejo general de cómo es la gráfica de la función. Obviamente que hay funciones que van a ser más complicadas de graficar, dependiendo de quién, de las asíntotas verticales y horizontales que tenga la curva. En este caso, digamos que es una función fácil de graficar porque es una función que es continua en todo el dominio, que es fácil de factorizar en la derivada, entonces puedo hallar fácilmente los puntos
de crecimiento y decrecimiento, y también es fácil de hallar los puntos de inflexión. Entonces recuerden, este es el punto de inflexión de la gráfica de la función. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hicimos? ¿Alguna pregunta? No. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito un poquitico más elaboradito, donde haya que hacer, digamos, un poquito más de cosas para que vayamos recordando como todo. Entonces vamos a tomar esta función. Tomemos esta función. Les voy a hacer el ejemplo que está en el libro. Tenemos esta función. Entonces, lo primero que yo tengo que mirar cuando voy a graficar la función es cuál es el dominio. Entonces, dominio de la función. ¿Cuál es el dominio de la función f? Todos los reales menos 2 y menos 2. Exacto, los reales menos el 2 y el menos 2. Muy bien. Listo. ¿Qué es lo otro que miro? Continuidad de la función. ¿Cuáles serán los puntos de continuidad o de discontinuidad de esta función? Los mismos puntos que están acá, ¿cierto? Los puntos de discontinuidad serían menos 2 y 2. Listo. Entonces, empecemos a mirar. Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Hallen ustedes eso, a ver qué pasa con esa función. Entonces vamos a hacer todo por pasos y al final tomamos todo lo que tenemos y tratamos de hacer la gráfica. Entonces, puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos para esa función? Son los únicos puntos críticos de esa función. ¿Cómo hallo los puntos críticos de esa función? Igualando a cero, profe. ¿Igualando a cero qué? La derivada. Entonces eso es lo primero que tengo que hallar, la derivada de la función. ¿Cuánto da la derivada de esa función? X igual a 0, la derivada. Exacto. A ver, entonces, ¿cómo me queda la derivada? Primero hagamos la derivada de la función. ¿Cómo me queda? Sería la derivada del de arriba, 2x, que multiplica x a la 2 menos 4, menos la derivada del de abajo por el de arriba. Entonces me queda
x a la 2 más 3, que multiplica 2x. 2x. Entonces voy a poner el 2 por acá adelantico. Y esto sobre, ¿quién? X a la 2 menos 4 de todo al cuadrado. Todo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, para los puntos críticos, ¿qué es lo que hago? Miro en dónde la función derivada no existe o en dónde se hace cero. ¿Esto lo puedo simplificar un poquito o no? Sí, profe. ¿Cómo lo simplifico? Multiplicando y después restando términos semejantes y cancelando. Saquemos factor común 2x acá y miremos qué me queda. 2x que multiplica ¿a quién? A x a la 2 menos 4 menos x a la 2 más 3. Muy bien. Sobre x a la 2 menos 4, esto al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? Quedan 2x menos 1. 2x menos cuánto. Entonces miren, cuando yo parto este paréntesis acá, aquí me queda, este me queda negativo y este me queda, bueno, ambos me quedan negativos, pero lo voy a hacer por pasos. Aquí me queda ¿quién? X a la 2 menos 4 ¿qué se hizo el control? Se desconectaron. Ay. Ya se conectaron. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué me están colgando? Entonces aquí me queda. ¿Quién me queda acá? X a la 2 menos 4 menos x a la 2 menos 3. Entonces, este se cancela con este. Y aquí me queda que f' de x es igual a ¿quién? A menos 14x, porque aquí me da menos 4, menos 3, menos 7, por 2 menos 14 sobre esto. ¿Qué es lo que voy a mirar entonces? Voy a mirar en dónde esta función o no existe o se hace cero, ¿cierto? O no está definida o se hace cero. ¿Para qué valores esta función se hace cero? X igual a 0. En x igual a 0. ¿Por qué? Porque lo de abajo sería para que la función no exista. Ya vimos cuáles son los... Bueno, pregunto, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta nueva función? Todos los reales menos 2 y menos 2. Eso, sigue siendo el mismo dominio que la función original. Para los únicos puntos donde la función está definida es para menos 2 y 2. Listo, entonces resuelvo. ¿Cuáles son los puntos críticos entonces? Menos 2. Puntos críticos. Menos 2 y 2. ¿Qué pasa aquí? F' no está definida. ¿Y el otro sería quién? ¿Cuál sería el otro punto crítico? X igual a 0. X igual a 0. Entonces, como yo sé, voy a ir por aquí con otro cosito. Esto es igual a 0, ¿sí qué? Entonces yo tengo f' de x es igual a 0, sí, solo sí. El numerador es igual a 0. El denominador no lo puedo tocar porque ahí tendría una indeterminación. Entonces me queda menos 14x igual a 0. ¿Qué implica esto? Que x igual a 0 es el otro punto crítico. Entonces puntos críticos menos 2 y 0.
Tenemos 3 puntos críticos ahí. ¿Cuáles serían los intervalos de crecimiento y decrecimiento? De infinito a menos 2. Desde menos infinito a menos 2. De menos 2 a 2. A 0. Así, de menos 2 a 0. De 0 a 2 y de 2 a infinito. Listo, intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces me voy desde menos infinito hasta menos 2. Luego tomo el intervalo menos 2,0. Después el intervalo 0,2. Y el último que tengo es el intervalo 2 más infinito. Acuérdense que yo les dije cómo hallo esos intervalos fácilmente. Esos intervalos yo los hallo muy fácil simplemente poniendo todos los números en la recta real. ¿Qué hago? Empiezo con 0, por aquí está 2, por aquí estaría menos 2 y obtengo los 4 intervalos. Aquí tengo uno, el otro y luego el otro. Entonces esa es la forma más fácil de hallar los intervalos y que me queden bien como son. Entonces lo que hago es ponerlos en la recta real y luego los acomodo. ¿Cómo es f' en este intervalo de acá? En el intervalo menos infinito, coma menos 2. Pero, profe, mayor ¿Cómo? que 0. Mayor. Positivo, ¿cierto? Porque miren que en esta función el denominador es siempre positivo. ¿De quién depende el signo de esta función derivada? Solo del numerador. Si x es negativo, entonces esto es positivo. En este intervalo, en menos 2,0. Sigue siendo mayor que 0. ¿Por qué estamos haciendo esto separado? Miren que a pesar de que tiene el mismo signo, aquí la función está creciendo en la misma parte, pero resulta que en 2 va a haber un salto, porque la función no va a estar definida en ese punto. Entonces ahí no hay continuidad. Entonces por eso vamos a mirar esto así, porque resulta que ahorita vamos a ver que este puntico me va a determinar una asíntota. Entonces por eso los dejamos así en esos intervalos. Listo, en 0,2, ¿cómo es la función? Menor que 0. La prima de x es negativa y acá sigue siendo negativa. ¿Cierto? Tenemos los puntos que me determinan los puntos críticos. Listo, ¿cuáles serán máximos relativos y cuáles mínimos relativos? ¿Será que menos 2 y 2 son máximos o mínimos relativos de la función? ¿Cómo, profe? Que si 2 y menos 2 pueden ser máximos o mínimos relativos de la función. Hay que evaluar. Sí, pueden ser máximos o mínimos relativos. Esos puntos yo los puedo poner sobre la gráfica de la función. ¿Quién me lee la definición de máximo o mínimo relativo? Mira qué bola acabaste de ver, me dijiste que ¿usted tiene título de maestría o Los máximos y los mínimos relativos son los que están, digamos, en cierta parte de la función donde puede crecer y volver a crecer y vuelve a crecer, o sea, donde todo un punto máximo relativamente en una parte de la función. Eso, pero entonces Todos son máximos, pues ya ahí te pueden hacer.
Entonces, mire. La función. Profe, Que yo considero que no, porque es que en ese punto la Mira. función no existe. O sea, eso, lo que yo quiero es que leamos bien la definición. Mire, a mí me dice la definición. Si f' de x es mayor que 0 para todo x en el intervalo a, c, y f' de x es menor que 0 para todo x en c, b, miren lo que dice, f de c es un máximo relativo. Miren que me están diciendo f de c. Por eso les hice tanto énfasis ahora cuando yo les dije, cuando en el ejemplo anterior que les dije cuál será el máximo o el mínimo relativo. No es el punto que yo encuentro en el dominio, que yo les dije, bueno, este puntico de acá me determina el máximo o mínimo relativo, pero en realidad el mínimo relativo es ¿quién? Cuando yo evalúo dentro de la función, ¿ese es mi máximo o es mi mínimo? Cuando yo evalúo dentro de la función esos puntos que me determinan si son máximos o mínimos, pero los máximos son el f evaluado en ese punto, no el punto como tal en el dominio, es el f de ese. Entonces, como en este caso yo no puedo evaluar la función ni en 2 ni en menos 2, esos puntos no son extremos relativos de la función. ¿Cuál viene a ser entonces el único extremo relativo? ¿Va a ser quién? F de 0. ¿Cuánto da f de 0? Cero. Daría 0 solamente, ¿cierto? ¿Y ese es un qué? ¿Sería mínimo o máximo relativo? ¿Sería máximo o mínimo relativo? Te voy a poner la nota acá. Profe, Dígame. ¿por qué el ejercicio anterior lo evaluó en la función original? Por eso les digo que es que a mí la derivada me determina, miren, la derivada me dice, vean, ese punto me va a determinar el máximo o el mínimo relativo. Pero ¿qué va a pasar? Que es que el máximo o el mínimo no es ese puntico que está abajo, es ¿quién? El punto que está sobre la gráfica de la función. Por eso cuando hicimos la gráfica se lo señalé, les dije, muchachos, ojo con eso. ¿Quiénes son los mínimos o los máximos? Estos punticos que están sobre la gráfica de la función, no estos que están por acá abajo. Perdón, tengo la gráfica al revés. Miren, los puntos que me determinan los mínimos son estos puntos que están en el dominio, que eran menos raíz de 2/3 y raíz de 2/3. Pero los máximos y los mínimos yo los pongo sobre la gráfica. Entonces, por eso, como está sobre la gráfica, yo tengo que evaluar en estos puntos. ¿Listo? Entonces, el máximo y el mínimo es ¿quién? F de esos puntos críticos. ¿Listo? Es la función evaluada en el punto crítico. ¿Listo? ¿O todavía no? ¿Sí se entiende? Listo, entonces, el único extremo relativo es ¿quién? F de 0. ¿Y va a ser máximo o mínimo? Miren que la función aquí me está diciendo Mínimo, profe, mínimo. va creciendo y empieza a decrecer. Entonces la función está creciendo y empieza a decrecer. Entonces es un ¿qué? ¿Mínimo o máximo? Profe, mínimo. Mínimo. En Caucasia, ¿qué dicen? ¿Es un mínimo o un máximo? Perdón, en Puerto de Río. ¿Es un mínimo relativo o máximo relativo? Perdón, profe, ¿qué intervalo? ¿Qué parte? 0. El único extremo relativo es 0, ¿cierto? Dijimos que ese era el único extremo relativo, porque menos 2 y 2 no pueden ser extremos relativos. Entonces, ¿qué es 0? ¿Un mínimo relativo o un máximo relativo? F de 0. Miren lo que me está haciendo la función, muchachos. Me dice, la función está creciendo
llega a cero la derivada y después empieza a decrecer. ¿Qué es este punto? Con respecto a estos, ¿máximo o mínimo? Máximo relativo. Es un máximo relativo. Entonces la función empieza a crecer y después a decrecer. Ese punto crítico me determina un máximo relativo. Entonces f de 0, máximo relativo. ¿Por qué relativo? Porque ahorita vamos a ver que en los otros intervalos van a haber puntos que son más grandes que estos, ¿cierto? Van a ser más grandes. Entonces ya que tenemos puntos críticos y tenemos, hola. Ese 0 se evalúa en la función. Sí, f de 0. Pero en la función no quedaría menos 3. No importa, por eso ahorita la vamos a graficar y te vas a dar cuenta por qué es que queda así. Por eso decimos que es relativo, porque cuando yo digo relativo, es relativo a un intervalo. Mira que lo único que yo estoy mirando ahí es el intervalo menos 2,2. En estos otros puntos, en estos otros intervalos, puede que la función tome valores mucho mayores. ¿Listo? Entonces, cuando uno define los mínimos y los máximos relativos, siempre está determinado a un intervalo. Entonces yo digo, esos puntos son máximos, pero solo en ese intervalo. O sea, si yo tomo puntos de la función dentro de ese intervalo, ese va a ser el mayor. Cualquier otro que tome dentro de ese intervalo es menor. ¿Listo? Pero ahí no sería un mínimo relativo, no un máximo, sino un mínimo. Es un máximo relativo en ese intervalo, no es un máximo global. O sea, hay dos cosas distintas. Cuando yo digo un máximo global, es un número que es mayor dentro de la función, pero para todos los puntos del dominio. Yo estoy diciendo, vea, si usted toma puntos en ese intervalo, en el intervalo menos 2,2, y evalúa la función dentro de esos puntos, el mayor va a ser f de 0. Todos los otros son menores. ¿Listo? Pero no en todo el dominio, solo en el intervalo menos 2,2. ¿Listo? No lo estoy afirmando para todos los dominios, no. Solo para el intervalo menos 2,2, el mayor valor que obtengo cuando evalúo la función es en 0. El resto de los valores son menores que eso. Porque con los otros valores nos va a tender a menos infinito. Exacto. Con otros valores se va a ir para menos infinito. ¿Listo? Pero por acá la función sí va a ser mayor, o sea que ese es un máximo relativo y no un máximo global. ¿Sí? Listo. Intervalos de concavidad. ¿Cuáles son los intervalos de concavidad? Entonces, ¿qué es lo que hago para hallar los intervalos de concavidad? La segunda derivada. La segunda derivada. ¿Cuánto da la segunda derivada de esa función?
sea, muy difícil la derivada. Profe, la derivada menos 14 más 14x sobre x a la 2 menos 4 todo a la 4. Menos 14 por... No, 14 que multiplica a 1, entre paréntesis 1, más 4x. El 14 es positivo. Profe, la derivada es Sobre x a la 2 menos 4, todo a la 4. toda la 4. Bueno, vamos a ver. Profe, Vamos. la derivada es 42 x a la 4 más 28 x a la 2 menos 748 todo sobre x a la 2 menos 4 elevado a la 4. Vamos a hacerlo paso por paso y simplificamos lo más que podamos. Entonces dejemos esta hojita por acá. Tenemos f' de x es igual a menos 14x sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. ¿Cierto? Vamos a hacer paso por paso la segunda derivada. ¿Eso es igual a quién? Entonces es la derivada del numerador por el denominador. Entonces me queda menos 14 que multiplica ¿a quién? A x a la 2 menos 4 al cuadrado, menos la derivada del de abajo, que es 2 veces x a la 2 menos 4 por la derivada interna, que es 2x por menos 14x, ¿cierto? Esto sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. ¿Listo? Vamos a sacar factor común x a la 2 menos 4. ¿Cuánto me queda? Esto queda, pues, cada factor común x a la 2 menos 4 queda menos 14 que Bueno, multiplica a x. Saquemos factor común menos 14x a la 2 menos 4 para quitar eso. Entonces menos 14 x a la 2 menos 4. Vamos a sacar factor común eso. Aquí ¿quién me queda? Se multiplica x a la 2 menos 4. Me queda x a la 2 menos 4 menos... Hola. Le hace falta el exponente al denominador. Ay, sí, esto a la 2. Al cuadrado. Ajá, sí, a la 2. Listo. Entonces aquí me queda ¿quién? Me queda... aquí saqué este para acá y me queda 2 por 2, 4. 4x a la 2. ¿O no? Sí. Me queda 4x a la 2. ¿Sí o no? Aquí saqué ese como factor común que está acá. El menos también lo saqué.
Entonces me queda 2 por 2, 4 y x por x, x al cuadrado. Y esto sobre x a la 2 menos 4 a la 4. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cancelar uno de estos con uno de este. Me queda f2' de x es igual a menos 14 que multiplica ¿a quién? A x a la 2 menos 4 menos 4x a la 2 sobre x a la 2 menos 4 a la 3. ¿Cuánto da eso? Aquí me queda menos 3x a la 2 menos 4 y multiplicado por esto, ¿cuánto da? Profe, menos 42x a la 2. Me queda 42x a la 2 Más 6. más o menos. Más 6. Sobre x a la 2 menos 4 y esto a la 3. ¿De quién dependerá el signo de esta función? Pregunta, ¿cómo es el numerador de esta función? Un consejo, muchachos, cuando estén trabajando con estas funciones, ojalá siempre traten de sacar factor común. Por lo general uno lo que hace es mirar lo que está pasando con el denominador y mira qué expresiones hay parecidas en el numerador. Si uno ve que puede sacar factor común y cancelar todo eso, eso es lo primero que uno hace. ¿Para qué? Para que no le queden expresiones muy largas y uno simplifique lo más que pueda. Entonces, ¿cómo es? Entonces esto aquí estaba mal, ¿cierto? Esto no es así. ¿Cuánto nos dio la derivada? f2' de x nos dio 42x a la 2 más 56 sobre x a la 2 menos 4 a la 3. ¿Cómo es el numerador de esa función? Es positivo, siempre va a ser positivo. Siempre es positivo. Miren que si yo voy a igualar esto a 0, esto no tiene solución, ¿cierto? Entonces ¿cómo hago para hallar entonces los intervalos de concavidad? Profe, ¿qué es que a x? Pues en el denominador. ¿Sí? Eso, el denominador es el que me va a dar el signo de la derivada, ¿cierto? A pesar de que esto no pueda ser 0 en ninguna parte, pero este denominador sí me está determinando ciertos intervalos de concavidad, ¿cierto? ¿Cuáles? Entonces, ¿qué intervalos tomo? Menos 2 y 2, profe. Entonces, digámoslo por acá. Entonces, pongámosle una notica. Profe, Hola. voy a hacer el favor de mostrarme la segunda derivada. Este. El proceso. Procedimiento. ¿Qué pasa con el signo de la función?
¿Qué pasa con quién? Con el menos. Menos, cuando usted suma estos dos, aquí le da menos 3x a la 2. Entonces que los signos menos se eliminan. Lo que pasa es que usted tiene menos 14x a la 2 menos 4 al cuadrado, menos 2x a la 2 menos 4 por 2x, menos 14x sobre x a la 2 menos 4 al cuadrado. Y aquí hay un paréntesis, ¿cierto? Entonces me queda así. X a la 2 menos 4 menos 4x a la 2 menos 4x a la 2 más x a la 2 da menos 3x a la 2, y cuando lo multiplicas por menos 14 te da positivo, te da más 42x a la 2, y el otro que es menos 4 por menos 14 da más 56. Recuerden, muchachos, que eso es operativas. Ya les dije que cosas de operativas toca a ustedes. Listo. Profe, lo que pasa es que yo la hice y ahí me quedó 42x a la 4 más 122x a la 2 menos 244 sobre x a la 2 más 4 a la 4. Factorice y va a obtener eso. Mire que aquí tengo una a la 3. Lo que pasó fue que al comienzo yo saqué factor común por acá para poder simplificar todo. Saca factor común, eso te tiene que quedar de alguna forma de sacar factor común para que te quede lo que tenemos acá. Revísalo, ahí sí te toca revisarlo a ver qué es lo que hay raro por ahí. Listo. Entonces, en este caso no tenemos valores para los cuales la segunda derivada se nos haga 0, ¿sí? Pero sí hay intervalos que me determinan el signo de esta función. ¿Cuáles serán esos intervalos? ¿Cómo determino esos intervalos? Para saber si la función se hace negativa o positiva. Entonces miren algo. Esto de acá es una diferencia de cuadrados, ¿cierto? ¿O no? Esta parte de acá. ¿Cómo factoriza esto de acá? ¿Cómo puedo escribir esto de otra forma? Entonces esto es una diferencia de cuadrados que factoriza de esta forma, x más 2 por x menos 2, y como está elevado a la 3, entonces recuerden leyes de potenciación, distribuye, me queda x más 2 a la 3 por x menos 2 a la 3. Entonces aquí obtengo los intervalos. ¿Cuándo esto es positivo? Cuando x es mayor que menos 2. Cuando x es mayor que menos 2. Listo. Si x es mayor que menos 2, aquí esto es ¿cómo? ¿Negativo o positivo? Negativo. Profe, cuando x es mayor que 2. Cuando x es mayor que ¿cuánto?
¿Qué dos? ¿Qué dos? Que 2. Cuando x es mayor que 2, esto aquí siempre es positivo, ¿cierto? Pero también es positivo cuando esta expresión es negativa y esta otra es negativa, ¿cierto? ¿Sí o no? Recuerden que menos por menos da más. Entonces, ¿en dónde va a ser negativa? En donde esto sea negativo y esto positivo, o esto sea negativo y esto positivo. ¿Listo? Entonces saquemos los intervalos. Saquemos el intervalo menos infinito, coma menos 2. ¿Cuál es el otro? Los 2,2 y 2, más 5. Mejor dicho, tomemos estos mismos intervalos. Tenemos el intervalo menos infinito, coma menos 2, este intervalo y este de acá. ¿Listo? Entonces, miramos qué pasa en este intervalo. ¿Qué pasará en este intervalo con la derivada? ¿Cómo es la segunda derivada en este intervalo? Entonces tomamos estos mismos intervalos, el intervalo menos infinito, coma menos 2, menos 2,2 y el intervalo 2 más infinito. ¿Cierto? Recuerden que esos dos numeritos me están determinando tres intervalos, desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2 a 2 y de 2 a más infinito. ¿Cómo es la segunda derivada en este intervalo? ¿Cómo es la segunda derivada en este intervalo? ¿Positiva o negativa? Negativa. Eso, entonces miren, si estoy en los menores que menos 2, estoy en los menores que menos 2, entonces esto es negativo y esto también es negativo. Entonces, ¿cómo es el producto? Positivo. Esto es positivo acá. Listo, y en este. Ahí es negativo. Entonces aquí es positivo, aquí es negativo y aquí Positivo. positivo. Listo. Entonces, ¿cómo es la curva aquí en esto? ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Entonces aquí es cóncava hacia arriba, aquí es cóncava hacia abajo y aquí vuelve a ser cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dominio de la función, tenemos intervalos de crecimiento y decrecimiento y tenemos intervalos de concavidad. ¿Listo? ¿Qué más nos hace falta? Asíntotas de la curva. ¿Cuáles serán las asíntotas? ¿Cómo determino las asíntotas? Menos 2 y más 2. Esas son asíntotas ¿cómo? ¿Horizontales o verticales? Verticales. ¿Y cómo hago para determinar hacia dónde se me va la función cuando se están acercando a esas curvas? Cuando se va acercando a ese punto. Límite por la derecha y por la izquierda. Exacto. Entonces, asíntotas. Entonces, miremos acá, verticales. Entonces, recuerden que las asíntotas verticales las miro en donde la función no existe. Entonces, me voy a mi función original. La que miro es la función original, que es esta. Entonces, en donde la función no existe, en menos 2 y 2. ¿Qué hago? Entonces tomo límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función. ¿Cuánto da? Está infinito positivo.
Da positivo, ¿cierto? Porque estoy tomando un número mayor que 2 al cuadrado, entonces me da mayor que 2, o sea que eso se va hacia más infinito. ¿Y qué pasa cuando me acerco por la izquierda? A menos infinito. Estoy tomando un número menor que 2 elevado al cuadrado, me da menor que 4, entonces esto acá me da negativo. Y como lo de arriba es positivo, Negativo. entonces todo me da negativo. Se va hacia menos infinito. Menos infinito. Listo, entonces cuando se acerca a 2 por la izquierda, se va para menos infinito. ¿Y qué pasa con los otros límites? ¿Qué pasa con menos 2? Entonces, límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. Es positivo. Negativo, perdón. Listo, entonces miremos. Estoy tomando, arriba siempre me da positivo, entonces no hay problema. Si estoy por la derecha, estoy tomando un número menor, bueno, en valor absoluto, menor que 2. Va a hacer el diagramita. Tengo la recta real, aquí tengo el 0. Si yo tengo el menos 2 acá, por acá tengo el menos 2. Si me estoy acercando por la derecha es porque estoy tomando valores que están por acá. Por aquí estaría ¿quién? El menos 1, por aquí está el menos 1.5, menos 0.5. Si estoy por la derecha, esos números en valor absoluto son mayores que 2. Y si me acerco por la izquierda, estoy con valores en valor absoluto mayores que el valor absoluto de menos 2. Entonces aquí ¿cómo me queda? Esto me da negativo, entonces esto me da menos infinito. Y el límite por la izquierda Da más infinito. da más infinito. Entonces ya tenemos cómo se está comportando la gráfica de la función cuando se está acercando a estos valores. Si se acerca a 2 por la derecha, se va para más infinito. Si se acerca a 2 por la izquierda, se va para menos infinito. Y pasa esto cuando me acerco por la derecha y por la izquierda de menos 2. Listo, ¿qué me hace falta? Las asíntotas horizontales. ¿Cómo hallo las asíntotas horizontales? Tenemos la función de x, tenemos x al infinito. Exacto. Entonces, asíntotas horizontales. Es 1. Hola. Las asíntotas horizontales son 1. Eso, entonces yo lo que hago es hallar el límite cuando voy hacia más infinito y cuando voy hacia menos infinito. Recuerden que a veces eso no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo cuando yo tomo valores grandes positivos que cuando tomo valores grandes negativos. En algunos casos no es lo mismo. Entonces lo que hago es el límite cuando x tiende a más infinito. ¿De quién? De x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 4. Y el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿De quién? De x a la 2 más 3 sobre x a la 2 menos 4. ¿Cuánto da este límite? Da 1. Da 1. Bueno, aquí, ¿cuáles son las asíntotas verticales? Y igual a... Y igual a menos 2. Ay, perdón. Esto es verticales. X igual a menos 2 y x igual a 2. Recuerden que las asíntotas son rectas, no puntos. Entonces, cuando yo estoy hablando de las asíntotas, tengo que hablar es de rectas. Entonces, la recta x igual a menos 2 y la recta x igual a 2 son las asíntotas verticales de la gráfica de esa función. Son rectas, no puntos. Listo, entonces en este caso, este límite nos da 1, ¿cierto? ¿Cómo es que hago para hallar este límite?
Dividir. No tienen igual grado arriba y abajo, se toman los coeficientes de las X. Ajá, Pues lo sí que escucho. hago es... Perdón. No, nada. Lo que hago es dividir por la mayor potencia que aparezca en el denominador. En este caso, en el denominador la mayor potencia es 2, entonces divido numerador y denominador por esa potencia. Entonces, en este caso, me va a quedar 3 sobre x a la 2 y 4 sobre x a la 2. Y aquí me queda 1 y 1. Cuando se va para infinito, esos términos... Hola. No es más fácil decir que como el grado del numerador es igual al grado del denominador, nosotros tenemos una propiedad que dice que se pueden dividir los dos primeros exponentes, entonces sería x a la 2 sobre x a la 2 igual a 1 y ya. No era problema. Pero en realidad lo que uno hace es eso, cuando está hallando los límites, para uno poder llegar a lo que ustedes dicen, lo que hace es dividir por esa potencia. ¿Listo? ¿Y cuánto hace otro límite? Da 1 también. También da 1. Exacto, entonces las asíntotas son rectas, o sea que yo digo que y igual 1 es la asíntota horizontal. Son rectas, mucho cuidado con eso, que no son números sino rectas. Entonces las asíntotas verticales son y igual a el límite que nos dé acá, y las asíntotas verticales x igual a los límites que nos den acá. ¿Qué nos hacen falta? Interceptos con los ejes. ¿Cuáles serán los interceptos de esa función con los ejes coordenados, con x y y? ¿Cómo hago para hallar interceptos? ¿Cómo es que se hallan los interceptos? ¿Qué son los interceptos? Cuando la función tiende a... Los interceptos son los puntos donde la gráfica me toca los ejes coordenados. Entonces, intercepto con el eje X es el punto donde la gráfica pasa por el eje X. Y el intercepto con el eje Y son los puntos donde la gráfica pasa cortando al eje Y. ¿Listo? Entonces, miren, una propiedad. Cuando la gráfica toca el eje X, ¿qué pasa con Y? ¿Cuánto vale? 0. 0. Y cuando toca Y, ¿cuánto vale X? 0. 0. Entonces eso es lo que hago. Entonces, para hallar el intercepto con el eje X, hago ¿quién 0? Y, dentro de la función y despejo. Y para hallar interceptos con el eje Y, lo que hago es hacer a X 0 y despejo dentro de la función. Entonces, con el eje X, hago Y igual a 0, ¿cierto? ¿Cómo me queda entonces? Me queda que X a la 2 más 3 sobre X a la 2 menos 4 igual a 0. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? ¿Cuándo esto es 0? Eso que... Recuerden que yo siempre eso escribo... no queda negativa. ¿Cómo? No te escuché No queda bien. una raíz negativa. Pero eso ahí queda una raíz negativa. O sea, al despejar ese 3, el 3 pasa negativo y al pasar el cuadrado al otro lado saca raíz y entonces quedaría raíz de menos 3. Más o menos raíz de menos 3. Eso, entonces, si intercepta el eje Y, pero si me lo intercepta. Entonces, intercepta el eje X. ¿Qué digo? Ah, sí, profe.
¿Sí lo intercepta? Cuando X tiende a... Entonces, como esta ecuación no tiene solución, no existen X que me cumplan, o sea, X reales que me cumplan esta condición. Entonces, ¿qué digo? Sencillamente, la gráfica de la función no me toca al eje X. ¿Listo? Entonces, como esta ecuación no tiene solución, la gráfica no corta el eje X. Y los interceptos con el eje Y. Cuando X vale 0, Y vale menos 3/4. Entonces hago X igual a 0 y me queda que Y es igual a ¿quién? A 0 a la 2 más 3 sobre 0 a la 2 menos 4, y eso me da menos 3 cuartos. Listo, entonces ya tenemos todo para graficar la función. Listo, entonces ¿qué hacemos? Vamos a graficar, vamos a hacer un bosquejo de la gráfica. ¿Se puede volver la hoja un momentico? Esta. Sí. Ya. No, ya va. Listo, entonces miren muchachos que aquí, digamos que este tema evalúa prácticamente todo lo que hemos visto. Evalúa dominios, evalúa rangos, asíntotas verticales, horizontales. En esas asíntotas horizontales y verticales que se repasa, límites infinitos, límites al infinito. Obviamente aquí necesitan mucho factorización. Recuerden que es mejor simplificar lo más que se pueda todas esas expresiones. Hola. Entonces, pues como la función no toca X, el eje X sería una asíntota, ¿o qué? No, Pues, No, ya vimos que la Más asíntota es ¿quién? La asíntota es Y igual a 1. O sea que la gráfica siempre va a estar por encima de la recta Y igual 1. Entonces vamos a hacer la gráfica para que veamos bien qué es lo que está pasando ahí. Entonces tenemos ¿quién? Tenemos a X y a Y. Lo primero que yo hago es ubicar a quiénes. Vamos a ubicar primero las asíntotas. ¿Cuáles son las asíntotas? no, sí, menos 2, Es Y igual, las verticales. X igual eso. Entonces, si voy a hacer la horizontal es Y igual 1. ¿Cierto? Entonces es esta recta de acá. Esto sería Y igual 1, ¿cierto? Y ahora las verticales. Las verticales serían X igual a menos 2, que es esta recta, X igual menos 2 y la recta X igual a 2. X igual a 2. Listo. Entonces tenemos la asíntota horizontal y las dos asíntotas verticales. ¿Qué dijimos que estaba pasando con la función cuando yo me acercaba a menos 2 por la izquierda? Tiende a menos infinito. A menos 2 por la izquierda. Entonces vamos a mirarlo. Sí daba menos infinito. Más infinito yo creo que le ha quedado. Mira, nos estamos acercando a menos 2 por la izquierda. Nos dio más infinito. O sea, ¿qué significa eso? Que cuando yo estoy muy cerquita de menos 2, la función me está tomando por aquí valores muy grandes, ¿cierto?
¿Y qué pasa cuando me estoy acercando a menos infinito dentro de la función? La función está tomando valores muy grandes y se está acercando ¿a quién? A esta recta de acá, ¿cierto? O sea que la función por este lado viene así, ¿cierto? Otra cosa que dijimos era que en el intervalo menos infinito menos 2, ¿cómo es la función? Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, creciente, decreciente. Cóncava hacia abajo. ¿Cómo? Cóncava hacia abajo entre menos 2 y más 2. Entre menos 2 y 2, pero entre menos infinito y menos 2. Es creciente. Sí, es creciente, perdón. Y era cóncava hacia arriba, ¿cierto? Entonces la función es creciente y cóncava hacia arriba. Entonces que miren, venimos desde menos infinito, la función sigue creciendo y además es cóncava hacia arriba, o sea que sucede esto. Vengo desde menos infinito y me voy hasta más infinito. La función va creciendo y es cóncava hacia arriba. Entonces ya hice mi intervalo menos infinito, coma, menos 2. ¿Qué pasa en el intervalo menos 2, coma 2? La función es como Es cóncava hacia abajo. es cóncava hacia abajo. Y cuando me estoy acercando a menos 2 por la derecha, ¿hacia dónde se va la función? Menos infinito. Hacia menos infinito, o sea que por aquí esto viene así. Y cuando me estoy acercando a 2, También menos infinito. también menos infinito, o sea que por aquí, por este lado, también viene de esta forma. ¿Qué pasa con los máximos y mínimos relativos dentro de esta función? Dijimos que en este intervalo había un máximo relativo, que era ¿cuál? F de 0, que nos dio ¿cuánto? Menos 3 cuartos. Menos 3 cuartos, digamos que eso está por aquí. Este es el máximo relativo. ¿Qué pasa entonces? La función, bueno, otra cosa que dijimos era, entre menos 2 y 0, ¿la función crece o decrece? Crece. Crece, entonces la función va haciendo eso, viene desde menos infinito, va creciendo, en 2 se hace 0 y desde 2 empieza a decrecer. Obviamente pues aquí esto me quedó muy charro, pues ustedes lo hacen bien. Entonces empiezo, para los puntos que son mayores que menos 2, la función empieza a crecer, viene desde menos infinito porque se va acercando a menos infinito. Cuando estoy muy cerca de menos 2, empieza a crecer, aquí la derivada se hace 0, o sea que me tomo un máximo relativo y empieza a decrecer. Miren que aquí nos queda efectivamente que la función es cóncava hacia abajo y que el máximo relativo de ese intervalo es este punto de acá. Listo. Y ahora miro el intervalo que me hace falta. ¿Qué pasa en el intervalo 2, más infinito? Es decreciente. Decreciente desde infinito, desde más infinito hasta la cinta. Es la misma. Si yo me acerco a 2 por la derecha, la función viene desde más infinito, ¿cierto? Porque me está tomando valores muy grandes, o sea que viene por acá. Y si me acerco a X, si tomo valores de X muy grandes, la función se me va acercando a la asíntota horizontal, ¿cierto? Entonces esto viene de esa forma. Entonces dijimos, la función es decreciente en ese intervalo y es cóncava hacia arriba. Entonces más o menos ese es el bosquejo de la gráfica. De la gráfica de esa función es esta. Y miren que no necesité hacer tablitas de datos. Recuerden que al comienzo, cuando empezábamos a graficar, ¿qué era lo que hacíamos? Cogíamos una tablita de datos y empezábamos a mirar más o menos cómo era la gráfica de esa función. Resulta que ese método no me va a dar una, digamos, una figura real de lo que yo quiero. Entonces las gráficas, los métodos que nos han dado de concavidad, crecimiento y decrecimiento, puntos de inflexión, todo ese tipo de cosas me dicen más o menos cómo es la gráfica de esa función.
Listo, yo pregunto, ¿cómo fue que dijimos que se llamaban estos puntos cuando no era punto de inflexión? ¿Qué pasa cuando la función cambia de concavidad, pero el punto no es un punto de inflexión? Profe, decimos que hay inflexión más no punto de inflexión. Eso, entonces decimos, en el punto x igual a menos 2 hay una inflexión, pero no es punto de inflexión. Lo mismo pasa con el punto x igual a 2. Hay una inflexión en ese punto, pero no es punto de inflexión. ¿Listo? Bueno, muchachos, yo espero que hayan entendido. Yo creo que por hoy podemos dejar así. Yo creo que con este ejemplo se repasa todo y quedó pues todo como digamos medianamente claro. La próxima clase yo creo que podemos terminar temas, ya terminamos temas que son problemas de máximos y mínimos. Y terminamos tema del tercer parcial. Entonces ya cuadraríamos fecha para el tercer parcial. Hola. Usted nos explicó algo un poco mal a nosotros que nosotros nos vimos en una clase de la otra profesora. ¿Qué? Y era que usted nos había dicho sobre los intervalos cuando eran máximo y mínimo. Relativo. Lo del máximo y mínimo absoluto nos mostró que todos eran abiertos y todo tiene que ser cerrado en el absoluto. Y a usted le faltó preguntarme eso. ¿Me faltó qué? No lo entendí. Profe, le faltó que nos comentara sobre el punto máximo y mínimo relativo. Sí nos comentó que era cerrado y era abierto. Sí. Y en el valor absoluto es cerrado. Eso es lo que está diciendo el compañero. En el absoluto, en el mínimo y máximo absoluto era cerrado. Y después eso nos dijo fue abierto y abierto y abierto y más. ¿De qué función? Cuando siempre es máximo absoluto, entonces Lo del máximo absoluto, profe. es mayor o igual al de x, y cuando es correspondiente a un intervalo cerrado. Ah, bueno, sí. Esa partecita sí no se las trabajé. Sí tienen razón. Yo solamente hablé del intervalo abierto, máximos y mínimos en intervalos abiertos, y no trabajé lo de los intervalos cerrados. En un intervalo cerrado la función siempre toma máximo y mínimo. O sea, si yo tomo una función, obviamente si la función es continua en esos extremos, la función siempre toma máximo y mínimo en el intervalo cerrado. Sí, tienen razón, yo ahí no les comenté eso. Entonces la próxima clase hacemos un ejemplito de eso. Profe, y el teorema del rol tampoco lo explicó. No, ese no lo trabajé porque es que en realidad bueno, y si quieres yo les hablo de todo eso y también se los evalúo. O sea, yo no les hablé de eso, primero porque no lo pensaba evaluar. Y segundo, porque eso se necesitaba solo para hacer las demostraciones de dos teoremas que hay ahí, que obviamente no lo trabajamos. Entonces por eso no lo mencioné. Pero igual, si ustedes quieren, también lo mencionamos y también lo evaluamos. No hay problema con eso. Entonces la próxima clase lo trabajamos, hacemos algunos ejemplitos aplicativos de eso y quedamos listos para el parcial. Hacemos problemitas de máximos y mínimos, teorema de rol y teorema del valor medio, y terminamos tema del parcial. También les asigno la fecha para que me entreguen el último trabajo para que quedemos listos con esto. ¿Listo? Profe, pero antes de darnos la fecha, no lo monta la plataforma, porque no nos ha ¿Cómo así? Usted nos habló pero no nos ha dicho qué es lo que vamos a hacer. Por eso la próxima clase entonces hablamos de eso. O si ustedes prefieren, entonces damos ese último tema en una clase y les hago un parcial sobre eso también. Igual no hay problema. Si no tienen ganas de hacer el examen, el taller, también hacemos un examen. Nos extendemos un poquito y hacemos el examen.
Profe, no, lo que habíamos quedado, lo que yo les estaba diciendo era que no les había mandado el taller. No, es que todavía no lo he mandado porque todavía no lo he diseñado, todavía no lo he hecho. Yo la verdad no he hecho ese taller todavía. Porque primero hay que terminar el tema de este parcial y hagamos primero el parcial, ¿cierto? En la próxima clase terminamos tema del parcial y hacemos eso. Listo, entonces la próxima clase ya... Profe, el próximo martes... Hola. De Puerto de Río. Sí. El próximo martes el próximo martes no. El jueves. Pasado mañana, el jueves hay parcial euclidiano. De cálculo. De cálculo. Yo no sé. ¿Qué les había dicho la propia Adriana? Yo creo que ella ya tenía tema listo con ustedes para el tercer parcial, ¿cierto? Pues aún nada, pero como faltan como 2 parciales, entonces igual y el tiempo ya está muy corto, entonces yo creo, no se preguntaba. Yo creo que ella, bueno, la verdad no he hablado bien con ella, pero yo creo que ella pensaba hacer igual que yo. No sé si ella va a hacer el último parcial, porque por lo menos yo no voy a hacer el último parcial pues de ese tema, sino que voy a poner es un trabajo. Yo la verdad no sé si ella va a terminar tema del parcial. Igual yo creo que ella va a venir el jueves, pero si de pronto no viene, entonces les manda la razón conmigo. No me preocupen por eso. Si no, igual ella entra a la plataforma y les dice. Igual yo le pregunto. Pero yo creo que ella ya el jueves viene. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Natalia Caucásia, chao. Bueno, hasta luego. Chao. Listo, muchachos, entonces nos vemos el jueves si Dios quiere. Estudien bastante.